Bueno, pero Europa obviamente está preocupada. Uno de esos países es Eslovaquia, ¿no? Pegado a Ucrania, como todos los países. Claro, una cosa es Italia, cómo puede vivir lo que pasa en Ucrania, otra muy distinta a Polonia, uno de los países que más dinero está invirtiendo de su PBI. Bueno, Eslovaquia ahora ha decidido generar un movimiento en su servicio militar, ¿no? Atraer a los jóvenes, a reclutas, a personas que estén preparadas para lo que muchos en Europa temen vendrá después de Ucrania, si no se gana la guerra en Ucrania. Y Putin, ya lo ha dicho, no va a permitir que le ganen la guerra en Ucrania. Con lo cual, la situación es muy, muy compleja. Se están preparando. ¿Qué está pasando en Eslovaquia con los reclutas, por ejemplo? Los reclutas se dirigieron al campo de entrenamiento mientras Eslovaquia lanzaba un programa piloto para una nueva fuerza de defensa nacional. Los voluntarios recibieron uniformes y se les hicieron demostraciones del equipo. Los reclutas de entre 18 y 55 años pueden inscribirse para 20 días de capacitación al año, más 10 días adicionales de guardia. Všetci príslušníci výcviku budú mať klasický vojenský režim, budíček 5:30, večerka 21:30. O 6:00 bude normálne rozcvička pre všetkých bez výnimky. Veríme, že týmto režimom naozaj zabezpečíme, že všetci príslušníci výcviku si zvýšia svoju fyzickú kondíciu. Tras cumplir el mínimo de 30 días, recibirán 3.000 euros con diversas prestaciones adicionales por habilidades especializadas. El programa tiene como objetivo reforzar las defensas de Eslovaquia en caso de invasión o emergencias como desastres naturales. Študujem medzinárodné vzťahy a v súčasnej dobe vidím, že to medzinárodné právo, na ktorom práve akože stal ten svetový poriadok, postupne začína strácať relevanciu možno na akademickú debatu, ale chcem byť pripravený, pokiaľ príde k nejakej krízovej situácii, a to nemusí súvisieť aj s tým medzinárodným právom, ale aj s tým, že sa napríklad v mojej rodnej Banskej Bystrici vyleje hron. Chcem byť schopný pomôcť môjmu mestu. To nie je žiadny kemp a reality show, ale vidím, že je to naozaj pripravené reálne tak, ako to bude fungovať. Spôsobom môžeme ukázať, že chceme prispieť k tej odolnosti, k obrane a ochrane našej vlasti a byť pripravení v prípade potreby našu vlast brániť, ale hlavne byť pripravení aj pomôcť ozbrojeným silám